Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de NotiVoz. Estamos como cada miércoles en Reporte Bursátil. Hoy está con nosotros Eduardo Ortega, gerente de negocios del puesto Invercasa. Buenas noches, bienvenido Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Eduardo, hay un tema muy importante. A veces uno se preocupa por su fondo de retiro hasta que ya está a punto de retirarse precisamente. Ustedes tienen una estrategia que puede ser muy útil para lograr este fondo a tiempo, ¿no? Explícanos un poco. Bueno, la verdad es que como hemos hablado anteriormente, hay diferentes estrategias de inversiones, diferentes estrategias de cómo uno invertir para después tener suficiente dinero para retirarse tranquilo o, como decimos nosotros, obtener su independencia financiera. Antes que todo es bien importante estar bien asesorado y que la persona que lo esté guiando tenga una experiencia en crear este tipo de fondos de retiro. Bueno, en los Estados Unidos existe una teoría de que prácticamente para ser un retirado exitoso tenés que llegar hasta cierto punto a $1 millón. Y vamos a usar esto como base para hacer un análisis cómo tenés que llevar, digamos, tus inversiones. Normalmente mucha gente entre la edad entre los 20 y 30 años no se está preocupando por ahorrar para su retiro, pero teóricamente es la mejor edad para comenzar. Como por ejemplo, si nosotros ahorramos entre los 20 y los 30 años entre 300 y $500 mensuales, buscando un retorno promedio entre un 6 y un 8%, vamos a poder adquirir ese $1 millón. Al mismo tiempo, entre esta edad es cuando uno puede tomar mayores riesgos. Por eso es sugerible tener un 30% del dinero que nosotros estamos invirtiendo en algún activo de renta fija y un 70% en instrumentos financieros más volátiles, como acciones, diferentes fondos o ETF. Siempre priorizando la diversificación. Es muy importante con la volatilidad que se pueden ver en los mercados hoy en día, estar bien diversificado. Entre los 30 y los 40 años, que normalmente todavía uno o está soltero o está empezando a crear una familia, también es una excelente edad para empezar a buscar e invertir en su retiro. Normalmente la mayoría de la gente, este es el periodo cuando uno empieza a tener mayores ganancias, pero al mismo tiempo tiene mayores gastos, ya sea familia, ya empieza a crear, tiene hijos. Entonces, normalmente el promedio que piden de ahorro está entre $600 y $800 mensuales para su retiro, para poder adquirir ese $1 millón que estábamos hablando como objetivo, ¿no? La diversificación del portafolio es un poco diferente. Ya aquí hay que buscar menos riesgo y probablemente las inversiones en instrumentos más volátiles deberían de bajar al 60% y el 40% en instrumentos mucho más seguros. ¿Por qué menciono los instrumentos seguros? Aunque todavía faltan 30 años para retirarse, es bien importante los instrumentos de renta fija para darle una estabilidad al portafolio y poder conseguir esa tasa promedio entre un 6 y un 8%, que es lo que más o menos ahorita andan buscando los diferentes fondos de inversión. Como mencioné, hay muchas estrategias para invertir y lo más importante es uno estar tranquilo con lo que está haciendo. Por eso siempre hay que asesorarse con su asesor financiero, porque de nada vale estar ahorrando y tener una estrategia si uno no está tranquilo con lo que tiene invertido, cómo se están moviendo los mercados. Eduardo, ¿qué pasa así con esas personas que tal vez no se preocuparon desde los 20 años, a cómo está diseñado este plan, pero quieren hacerlo ya a los 40, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer en ese momento? Bueno, como les mencioné, normalmente la edad idónea para comenzar a invertir o a agregarle a un fondo de retiro está desde los 20 años. En los Estados Unidos se empieza desde los 22, pero no hay, por diferentes razones, uno a veces no puede comenzar en esa edad. Si uno empieza entre los 40, claro que sí puede empezar a invertir a su retiro. Obviamente uno tiene mayores ingresos, o teóricamente debería tener mayores ingresos, al mismo tiempo mayores gastos, pero puede colocar un poco más en diferentes fondos. Normalmente estamos hablando de entre $1.500 y $2.000 para poder llegar a ese $1 millón. Recordemos que esto es una teoría que se evolucionó en los Estados Unidos. Obviamente un país en desarrollo como Nicaragua, estamos hablando de muchísimo menos, ya que el poder adquisitivo de economías latinoamericanas es un poquito menor. Es importante, sí, que entre mayor estemos, mayor tenemos que aportar abonos de renta fija o instrumentos que tengan renta fija y no ser tan agresivo en la parte volátil en términos porcentuales. Lo que sí recomendamos es que para poder tener esos rendimientos altos, la parte que sí se designa
a instrumentos financieros con alta volatilidad, bien diversificada y buscar unos mayores retornos, pero siempre teniendo esa base de una renta fija que nos va a dar una mayor seguridad. Entre los 50 y 60 años, obviamente todavía podemos contribuir a nuestro fondo de retiro, pero normalmente es cuando aquí ya empezamos a hacer una estrategia de empezar a liquidar ciertas posiciones que obtuvieron grandes ganancias. Recordemos que normalmente los mercados van a tener volatilidades. Una caída en los mercados es como un resfriado que podemos tener nosotros, que eventualmente va a pasar, pero normalmente se ajusta. Pero dado a que nosotros vamos a tener que utilizar ese dinero alrededor de los 60, 62 años, o como decimos, ya ese dinero trabaje para nosotros, es importante ya ir liquidando las posiciones clave de que ya generaron suficientes retornos y ya mejor prevenir que no vayan a disminuirse. Y así nosotros podemos empezar a mejorar el dinero. Como les mencioné, nosotros en Invercasa podemos estructurar todo este tipo de análisis, así que los invitamos a que cualquier pregunta que tengan acerca de fondo de retiro, están más que bienvenidos a contactarse con nosotros. ¿En qué momento una persona puede decir, ya me puedo retirar, estoy preparado? Bueno, lo habíamos mencionado anteriormente. Siempre es bueno aportar algo a un fondo de retiro. Obviamente los números que mencionamos hoy en día están basados en una teoría de un país de desarrollo que tiene mucha experiencia en esto. Pero si nosotros podemos contribuir $100, $50 mensuales, algo pequeño, un 5, yo mencionaba anteriormente, entre un 3 y un 5% de nuestros ingresos para un retiro y no tocarlo, a diferencia del ahorro, que es algo completamente aparte, es bien importante hacerlo desde que nosotros empezamos a tener ingresos, para nosotros tener esa independencia financiera. Muchas gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros estas consideraciones muy importantes para que todos vayamos pensando en ese momento de retirarnos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.